qué hay de innovación en el tema de la fase preanalítica y algunos puntos los retomaré justo de lo que ha hablado ya tanto el doctor Miguel Terán como la doctora Baldión. Ahora se los comparto justamente. De entrada, creo que esto se alinea totalmente con lo que ya han mencionado los disertantes, los profesores previos, ¿no? Esta idea de saber qué tan bien estamos haciendo las cosas, cómo lo estamos haciendo, y si en realidad la documentación de lo que hacemos en nuestra práctica médica del laboratorio está siendo suficiente para poder medir y entonces tomar decisiones que ayuden justamente a la mejora en esos procesos. Esas frases estoy seguro que ustedes las han visto o las han leído en diferentes documentos, en publicaciones, etcétera, pero créanme, y espero que estén de acuerdo conmigo, que nunca es suficiente dejar de monitorear, medir, conocer los procesos, empaparnos de todo lo que está pasando en el área del laboratorio, no solo en nuestro laboratorio, sino en todo lo que está vinculado al laboratorio, ¿no? En diferentes lugares de hospitalización, en la sala de urgencias, en cada uno de los servicios hospitalarios, sobre todo con respecto a las muestras biológicas. Entonces, conocer la fase preanalítica va a ser fundamental de manera constante, no solamente una vez. Y quiero comenzar justo hablándoles de esta medicina de laboratorio basada en evidencia. Algunos expertos profesionales de esta área nos dicen siempre, ¿no? Que hoy vivimos en la era justamente de esta medicina basada en evidencia. Hoy no podemos ya seguir ejecutando estrategias o desarrollando planes o estructuras incluso de gestión de calidad, como lo decía la doctora Baldión, si no conocemos lo que hay publicado, si no sabemos qué tenemos en la realidad y cómo deberíamos de estar haciendo esto. Entonces, quiero platicarles un poco sobre por qué esta fase preanalítica, ¿no? Se ha vuelto cada vez más una de las áreas de mayor estudio y abordaje de estrategias y de errores en la fase preanalítica. Ustedes saben, estamos saliendo, ¿no? De nuestras últimas olas en cada uno de nuestros países en América Latina y el mundo, pero definitivamente el COVID-19, la pandemia, nos cambió todo y con respecto a la medicina de laboratorio también. Sé que ya han escuchado en charlas previas un poco de esto y bueno, justo el COVID alteró, ¿sí? Volvió a plantearnos que necesitamos revisar justamente qué sucede en este proceso panalítico en cada uno de los productos o en cada una de las pruebas que realizamos en nuestros hospitales y laboratorios. Aquí algunos datos de este estudio realizado en la India, que como ustedes saben, pues estos países de Asia se asemejan en algunas prácticas a nuestros países en América Latina, que me parece sumamente valioso, ¿no? Ver justamente en esta diapositiva, déjenme apuntar por aquí, cómo los datos de la prepandemia, ¿sí? Y la fase pandémica, bueno, se disparan, ¿no? Evidentemente, la complejidad que nos llevaba en esos días tomar muestras en tantos pacientes, transportar esas muestras en tantos pacientes de un lugar a otro, pues generó que obviamente el llenado de los tubos fuera inapropiado, el etiquetado también fuera inapropiado por estas prisas o esta alteración del proceso normal que teníamos tal vez ya estandarizado, o la hemólisis incluso vean duplicada en este caso en las muestras hemolizadas, pues generara también estos factores de riesgo en este tipo de procesos en la toma de muestra. Si lo vamos viendo en este mismo artículo a más detalle, aquí podemos ver algún reporte de frecuencia justamente de cada mes durante estos meses de mayores picos en los procesos de contagio de COVID y cómo justo los especímenes que se recibían pues registraban más que nunca alteraciones en cuanto al tipo de tubo que se utilizaba o al tipo de muestra, si se coagulaba o no coagulaba la muestra, si se utilizaba un anticoagulante o un tubo que no era el adecuado y que justo esto generaba esta complicación en nuestros procesos de laboratorio. Este estudio que les presento, que se realizó en India, se publicó justo en 2021, nos dice, ¿no? Que finalmente pues esta pandemia nos hizo ver que la preanalítica y los errores de la preanalítica tenían un incremento significativo y que había que regresar entonces a acciones correctivas, ¿sí? Que nos permitieran estandarizar de nuevo esto que ya habíamos hecho antes de la pandemia. Una pregunta que me gusta hacer cuando hago este tipo de interacciones o cuando estamos haciendo algunas herramientas con nuestros usuarios en la práctica en México, en Centroamérica, en el Caribe, es justo
¿cómo tenemos documentado esto, no? Si lo sabemos en realidad, ¿qué pasó? ¿Cómo era nuestra analítica antes de COVID? ¿Cómo fue durante COVID? ¿Y cómo es hoy, no? ¿Cómo está regresando esa normalidad, si es que se le puede llamar así? ¿O estamos también teniendo retos que tal vez todavía no hemos cuantificado o diferenciado? Este otro artículo, como ustedes pueden ver aquí, es también de otra región del mundo, pero que también se parece mucho a nuestras regiones en Latinoamérica, que es Turquía. No sé si ustedes lo sepan, pero en Turquía hay prácticas también muy similares a las nuestras, grandes hospitales, hospitales públicos y privados, aquellos grandes hospitales públicos que revisan justamente a los pacientes que requieran atención, que tienen complejidades también muy distintas. Y Turquía tiene una similitud específicamente con México, se los platico brevemente porque se dice en estas civilizaciones que tienen a dos grandes culturas en sus extremos, como Turquía, que tiene por un lado Asia, por el otro lado Europa, y México, que también tiene arriba Estados Unidos y abajo América Latina. Entonces, estos temas culturales también nos hacen tener influencia de diferentes temas científicos y eso también cambia incluso la práctica. En Turquía, este estudio, también, si lo pueden ver por aquí, nos habla del impacto justamente en la fase preanalítica, como ya lo mencionaban previamente los profesores, ¿sí? En la identificación errónea de las muestras, en la recolección no adecuada de acuerdo al tipo de tubo o el volumen de sangre también inadecuado y también incluso el transporte inadecuado. El impacto que tiene el transporte en este artículo, como podemos ver aquí, en realidad es severo, es un impacto que daña justamente las características bioquímicas de las muestras que se transportan. Recordemos que el tema de temperatura y tiempo de nuestras muestras es un factor crítico que justamente, como se mencionaba ya previamente por la doctora Margarita, hay que incluirlo en nuestros sistemas de gestión de riesgo, ¿no? Hay que vigilar que este tipo de variables no sean de impacto severo en nuestras muestras y genere pues una alteración que después tenga un impacto en la fase analítica, ¿no? Sigue siendo la fase preanalítica definitivamente el área en donde mayores errores hay por ser la fase que implica mayor interacción humana. eh, Todavía uno puede pues argumentar o preocuparse un poco porque en esta fase también preanalítica todavía no hay este cuidado hacia la muestra, ¿no? Tenemos por ahí este deber de cuidar la muestra, que es todavía una porción viva de una persona, ¿no? Esta idea de que detrás de cada muestra hay una persona. Yo creo que habría que elevarla un poquito más y decir que cada muestra es una persona, ¿no? No es detrás de ella, sino le pertenece a alguien que nos confió su espécimen o una parte de él y está viajando de algún lugar a otro para ser analizado y regresar al que es dueño de esa muestra, que es el paciente, para tener algún tipo de tratamiento o mejora. Entonces, por eso el insistir en el cuidado que deben de tener este tipo de procesos. El doctor Lippi, que ustedes también deben de conocer muy bien, que está por allá en la Universidad de Verona en Italia, pues publica también un estudio muy similar en donde se habla justo de cómo el proceso de diagnóstico de COVID también se vio alterado y entró en riesgo con todos estos cambios que hubo durante el proceso de la pandemia, ¿no? Y sugiere justo pues, revisar cuál fue el manejo y cómo es hoy la susceptibilidad a transportar este tipo de muestras para poder también identificar estos errores y corregirlos y así reducir el impacto en la fase analítica. Y finalmente, bueno, este otro estudio que quiero presentarles, este está realizado en Austria, también por gurús de la preanalítica, como podemos ver aquí, la doctora Mazarek y el doctor Lippi, entre otros, y también hablan de cómo este proceso impacta la toma de decisiones y que tiene justamente un inicio, digamos, en la fase preanalítica, ¿no? Este estudio me parece sumamente valioso porque nos permite ver los porcentajes y la mayor frecuencia y repetición de los errores en este proceso pandémico y si se dan cuenta, todo vuelve a acumularse en la fase preanalítica, ¿sí? Lo podemos ver de este lado. El error en cuanto a los nombres de los pacientes, el tipo de requisición que elaboran los médicos, también algunos errores o olvidos del lado del médico, los contenedores inapropiados, la identificación errónea por parte de los pacientes, el llenado inadecuado de los tubos, que eso sigue siendo un reto, ¿no? Un punto crítico, esta idea de establecer y vigilar que el drenado de los tubos, a pesar de que es un sistema al vacío,
puede mantenerse y llenarse hasta justo el vacío que está preestablecido. Becton Dickinson tenemos una herramienta de consultoría que ayuda justamente a revisar los procesos de la toma de muestra y permite que ustedes puedan identificar estos errores de manera cuantitativa. Ahora voy a hablar un poquito más adelante de esto. Y bueno, aquí podemos ver todo lo que puede suceder en la fase preanalítica y vamos a ver en esta siguiente gráfica también ya solamente viendo la parte preanalítica, cómo en este proceso de la recolección de las muestras y en la transportación de las muestras se concentran todavía más esos errores que son controlables, que se pueden reducir y que justamente este tipo de herramientas buscarían ayudar a que se disminuyan e incluso en algún momento que se puedan prevenir totalmente. Avanzando con esta charla sobre ubicar qué retos hay, como esos que estamos viendo, y hacia dónde dirigirnos, veamos brevemente qué dicen algunas de las guías, ¿no? Tanto CLSI, la guía europea también publicada recientemente por la Federación Europea de Medicina de Laboratorio, el Colegio Americano de Patólogos, todos nos llevan justo a tener este cuidado sobre las muestras en cuanto a la manipulación y el transporte, en cuanto a cómo se envían estas muestras entre laboratorios, cuando se refieren a otro laboratorio, y en tener cuidado sobre la temperatura. Principalmente que sabemos, pues, que nuestras muestras biológicas, como el mismo nombre lo dice, son muestras vivas, y al ser vivas, pues tienen un comportamiento enzimático que se altera justamente con esas variaciones de temperatura, vibración, movimiento, postura de los tubos, etcétera. Pues habrá que vigilar, como lo dicen estas guías, este tipo de transporte, estas alteraciones que pueden suceder en estos tubos que no se llenan adecuadamente y se transportan, a veces incluso sin centrifugar, y eso obviamente tiene un impacto en la fase analítica. Les decía, ¿cómo ubicar estos errores o estas desviaciones o estos puntos críticos incluso en la fase preanalítica? En Becton hacemos este tipo de implementación de herramientas. Aquí les presento una más. De nuevo, recurro a un país que no sea Latinoamérica para que no entremos en detalles de nuestros países, pero que se parecen mucho a nuestra situación actual, ¿no? Tanzania, ustedes saben, países con temperaturas también muy extremas de acuerdo a la época del año. Aquí se realiza en este lugar este tipo de herramientas que realizamos en Becton Dickinson, que es un Pre-Analytical Quality Check. Se observa el proceso completo y se entiende cómo es que están transportando la muestra, cómo se está realizando este proceso de toma, de transporte, preparación y manejo de las muestras. Y se entiende también o se analiza cómo es el transporte en el sitio, en las tomas satelitales o sucursales y cómo en el laboratorio central. Esto nos ayuda a conocer el proceso completo, el workflow o el proceso completo del análisis de las muestras y nos arroja también datos como de quién hace este proceso con la finalidad de ubicar dónde están estas desviaciones. En este caso, en este laboratorio en África, nos hace ver esta herramienta, por ejemplo, que aunque hay una caja transportadora o un medio para transportarlo, no hay un monitoreo de la temperatura directamente en la caja de transporte, lo cual pues, hace marcar aquí una alerta importante de acuerdo a lo que veíamos previamente. También este transporte satelital, cuando se realiza en este laboratorio, pues no tiene el acondicionamiento adecuado para que los tubos estén de manera vertical y así sean transportados. Por eso aquí arroja estos datos también en punto crítico. Y de nuevo, ¿no? Aunque el transporte al laboratorio central se realiza de manera inmediata, no hay un monitoreo de temperatura, lo cual nos hace ver que hay que tomar algunas recomendaciones. ¿Qué nos dicen entonces las guías internacionales sobre esto o qué hay publicado alrededor de ese tipo de variables? Justo el enfoque al transporte de los tubos. Hablo en esta ocasión de muestras de sangre venosa porque, como sabemos, pues son las más frecuentes, es el volumen más grande de muestras que tenemos en los laboratorios, en nuestros laboratorios, y ahí se sugiere justamente en esta publicación también actual sobre el transporte de las muestras, pues el tener justo transporte inmediato dentro de justo de las temperaturas adecuadas y tiempos adecuados para mantener la estabilidad de las muestras, tener un mapeo del proceso de transporte y conocer cómo se está realizando, ¿no? Finalmente, se insiste en ese tipo de evidencia de publicaciones que el tiempo y temperatura en el flujo de trabajo que tenemos debe de estar controlado y monitoreado para poder hacer este tipo de seguimientos y mejoras
de acuerdo a lo establecido. Idealmente tener registros de tiempo y temperatura, monitorear también el tipo de variables que tenemos de manera frecuente y documentarlo, ¿no? A través de nuestro LIS, a través de la documentación también real. Y les decía, una de las ayudas o herramientas que se pueden utilizar es este tipo de herramientas de consultoría por tercero, en donde ustedes pueden solicitar este tipo de herramientas, se aplica en la institución y la institución tiene una visión de alguien de fuera que tiene la experiencia en este tipo de procesos y que les puede ayudar justo a hacer este tipo de correcciones y de mejoras en la fase preexamen. ¿Cuáles son algunas guías o regulaciones que nos pueden ayudar a acercarnos a este tipo de corrección y de estrategias de mejora? Aquí vemos justo las guías europeas, ISO, ¿no? Ya conocemos 15189, la 17025, 22870, estas guías que pueden darles un panorama mucho más completo para manejar este tipo de muestras. Incluso la CLSI, en la CLSI GP44A4, es una de las guías de recién revisión y que en ella afortunadamente ya han participado latinoamericanos para esta guía. Por ahí algunos de nuestros líderes de opinión también colaboraron en estas guías y hay data que aporta a nuestro continente también para poder sugerir cómo procesar y manejar este tipo de muestras. Estas también nos pueden ayudar a tener un acercamiento mucho más estricto sobre cuáles son los errores y cómo ayudar a estas muestras que sean transportadas adecuadamente. La FLM, como les mencionaba, la Federación Europea de Medicina de Laboratorio, pues justo habla por ahí de cómo hacer esta revisión en base al monitoreo de los errores preanalíticos. También refiere a estas guías de ISO que ya presentaba. E insiste justo en hacer trazabilidad y registros de los procesos preanalíticos, ¿no? De poder ubicar estas incidencias, de poder conocer en base a la documentación que tiene cada uno de los laboratorios el proceso, hacer este tipo de auditorías que nos ayuden a ubicar si hay o no controles de transporte, cómo hacer esta mejora de los controles y obviamente reducir este tipo de variables. ¿Cómo acercarnos a esto? También en una publicación justo realizada por el doctor Lippi en Europa nos habla de que este desempeño debe de realizarse de manera periódica, justamente con evaluaciones externas de preferencia y que puedan ayudarnos a garantizar el tiempo y la temperatura de transporte. En esta misma publicación, refiriéndose a 15189, ¿sí? se insiste, ¿no? En que son estas variables pues, de temperatura y tiempo las que mayor impacto pueden tener y que tienen que estar cubriendo esos criterios de mantenimiento y cuidado de las muestras para evitar que esta alteración genere estas variables. Tiempo y temperatura, ¿no? Siguen siendo estos grandes puntos críticos en este proceso de transporte de las muestras. Y bueno, ya para casi concluir, quisiera mencionar un caso real, un caso realizado en un hospital español, en donde tiene estos hospitales pues una acreditación ya por 15189, pero cuando se hace una auditoría de revisión, este hospital universitario, ustedes lo pueden ver aquí en la tabla, sí es el hospital considerado dentro de los 20 en España en cuanto a centros públicos de alta especialidad. Y bueno, al hacerse una auditoría por el ente acreditador, arroja una no conformidad justamente dirigida hacia el punto de monitoreo y condiciones de transporte. Este gran laboratorio que procesa, como ustedes pueden ver, un número enorme de muestras derivadas de 98 centros de extracción, pues sí monitorea pruebas como se hacen de las pruebas coloquiales o de rutina en nuestros hospitales. Y ahí podemos ver justo en esta publicación lo que ellos hicieron para poder mitigar estas variables, ¿no? Enfocadas justamente a 4 KPIs de preanalítica, ¿sí? Justamente satisfacción, errores preanalíticos, el retraso de las muestras y el tiempo, ¿no? Que no había en este hospital una trazabilidad directa sobre el tiempo de transporte. ¿Qué nos dicen en esta publicación? Justo que lo que ellos tenían que hacer era diseñar, ¿no? Estos indicadores en base a los procesos que ellos habían mapeado o que conocían a través de cómo se etiquetaban todo el proceso de toma de muestra, el etiquetado, la preparación y luego las incidencias que había en el momento de enviarse al laboratorio que las procesaba.
se hicieron auditorías finalmente en las rutas y había 9 rutas de transporte que no contaban en estas 90 cajas con monitoreo de temperatura de manera adecuada. Esto obviamente pues hizo que ellos tomaran ciertas decisiones de cambio en este proceso e innovaran apuntando hacia el monitoreo de la temperatura de estas muestras durante su transporte, teniendo entonces ya una captura, digamos, de lo que sucedía. 33 de estas rutas no eran aceptables debido a este criterio de monitoreo de temperatura. Y bueno, ahí tuvieron ya una data que les permitía hacer estrategias de mejora y corregir este tipo de variables. ¿Qué sucedió en este laboratorio en España? Pues que estas rutas que no cumplían con estos criterios, bueno, hicieron justamente una implementación de mejora, un análisis sobre las rutas que tenían ahora ya medición de temperatura, y hubo este cambio en la incorporación del transporte, de un enfoque hacia cumplir con los tiempos y temperaturas dentro del transporte, y llevar esto a una estrategia de mejora que pudiera apuntar a algo pues mucho más estratégico, justamente diseñado para estos procesos. Ahora les quiero presentar de manera muy breve, para cerrar justo en tiempo, una de las posibilidades que existe a nivel global en cuanto a herramientas de mejora para poder dar este monitoreo de temperatura y tiempo de las muestras en la medicina del laboratorio. Y bueno, lo voy a proyectar en este momento. Espero que se pueda escuchar también. Y bueno, con esto, ¿a qué quiero llegar como conclusión justo? A que creo que siempre en la fase analítica tendremos que monitorear, revisar y mantener la trazabilidad de lo que hacemos con nuestras muestras. Creo que eso permite que podamos garantizar en realidad lo que entregamos como resultados tanto al área médica como a nuestros pacientes. Y esta creo que es una de las áreas que hoy todavía requiere esta vigilancia, ¿no? El poder manejar este tipo de trazabilidad, conocer si las muestras se alteran en cuanto a su temperatura, si el movimiento, si que el transporte se detenga en algún momento del trayecto del hospital o la sucursal hacia el laboratorio central, puede generar este tipo de cambios. En México, en Centroamérica, todavía existen muchas áreas de oportunidades. Es un proceso que sigue mejorándose. Una de las herramientas con las que nosotros colaboramos es justo con este Analytical Quality Check, con esta observación, y a través de eso, como viene en esta publicación realizada justamente por este laboratorio en España, se habla como esta colaboración, ¿no? De poderles ayudar a ubicar estos puntos críticos y después hacer implementación de mejoría en la trazabilidad de las muestras, pues en realidad nos ayuda a llegar a resultados mucho más confiables y sobre todo que tienen una finalidad, ¿no? Que es justo cuidar este resultado que finalmente llegará a ser una toma de decisión para el paciente, ¿no? Del área médica. Recordemos que nuestras muestras vivas se mueven, transportan y ahí hay un riesgo importante que reducir. Y bueno, espero que esta información pueda generar sensibilidad y conciencia para que ustedes también la puedan transmitir a las diferentes áreas en las que colaboren y que pues la fase analítica siga siendo una de las áreas que no se detengan en cuanto a mejora e innovación
Y bueno, reiterar que en ese sentido cuentan con BD para poder colaborar con ustedes. Pues no me queda más que agradecer y quedarme al final para las preguntas. Gracias por la invitación y esperemos vernos pronto en vivo por allá o por acá en México. Muchas gracias.